Buenos días, mi nombre es Loren Karina Molina Torres, soy estudiante de cuarto semestre de Derecho de la Universidad de Santander, sede Valledupar, y en el presente video les voy a responder unas preguntas correspondientes al parcial en base a tres tesis de Derecho de la materia de metodología de la investigación. La primera tesis corresponde al nombre de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado. Y la primera pregunta a responder es: explique la relación que existe entre el título del trabajo, los objetivos generales y el elemento del problema. Entonces la respuesta es la siguiente. Partiendo de las premisas de que los agentes del Estado o la fuerza pública tienen unos límites dados por la norma colombiana e incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no le permiten actuar en contra de los derechos humanos y la integridad de las personas, sea cual sea la situación en que la persona se encuentre, en la que esté involucrada, pues la relación que existe entre estos tres elementos de la investigación es que todos apuntan a una misma finalidad. ¿Y cuál es esa finalidad? Que es entrar a evaluar por qué se dan estos abusos, por qué se dan estos excesos de fuerza, cuál es la motivación para extralimitar sus funciones que los hace involucrarse en procesos disciplinarios y también hacer una comparación entre la normatividad que es la que establece esos criterios de aplicación y las situaciones puntuales que se dan en la sociedad, pues para posteriormente pues buscar cómo ejercer control sobre estos excesos que son por parte pues de estos agentes que pueden ser policías, patrulleros, el cuerpo de investigación, las fuerzas militares incluso, entre otros entes, agentes del Estado. Pienso que esta relación existente tiene que ver también con esas dimensiones que se pueden ver planteadas en los tres ítems de la tesis, y es que todas apuntan a investigar pues básicamente lo mismo: el uso excesivo de la fuerza y el abuso de autoridad de los agentes del Estado. La segunda pregunta hace referencia a describir cuáles son los elementos o componentes del problema que proponen los autores. Bueno, el primer componente es el planteamiento del problema. ¿Qué es lo que se hace ahí? El autor ahí o los autores hacen una descripción de la situación actual que se vive y también los que, buscan dar a entender que los agentes del Estado que no están capacitados ni autorizados para usar la fuerza, como lo son los patrulleros, los agentes de policía y las fuerzas militares, como les decía anteriormente, han usado la fuerza alegando un estado de necesidad, pero realmente se ha demostrado o se ha encontrado que no ha sido de forma accidental, ni siquiera necesaria. Por el contrario, lo han realizado bajo la extralimitación de sus funciones. Posteriormente, se hace una introducción conceptual del problema, en la cual se determina cuál es la entidad competente para defender a la población civil pues, en materia de derechos humanos. Cuando el cuerpo militar y policial usa desmedidamente esa fuerza en contra de la población colombiana o de la ciudadanía de un estado. En este caso encontramos el estado colombiano. Seguidamente hace una descripción por parte del manual de policía acerca de qué es el uso excesivo de la fuerza, cuándo es pertinente usar la fuerza y quién es el ente que está legitimado para usarla. En este caso, en Colombia es el SMAT, de forma correcta y sin violación a los derechos humanos. Luego se hace un planteamiento del problema haciendo un interrogante que es: ¿cuáles son esos criterios de aplicación y valoración del uso excesivo de la fuerza, el abuso de autoridad y el uso de armas de dotación por parte de los agentes del Estado? De acuerdo con la normatividad y la jurisprudencia vigente en Colombia y su aplicación con respecto pues a lo que expresa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema para proteger los derechos y las garantías constitucionales de la población civil. Este vendría siendo pues el planteamiento del problema.
La tercera pregunta corresponde a explicar el orden secuencial propuesto pues en los objetivos. Me atrevo a decir que esto solo tiene un objetivo general y está enfocado a establecer cuáles son esos criterios de aplicación y valoración del uso excesivo de la fuerza, del abuso de autoridad y del uso de armas por parte de agentes del Estado, pues de acuerdo con la normatividad colombiana vigente y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y a manera personal, puedo decir que es un objetivo suficiente, pues crea en el lector como una expectativa puntual y clara que debe tener pues de la tesis, que son el qué, el cómo, el cuándo y el por qué. Y a partir de la respuesta que se le dan a estas preguntas, pues plantear una solución. La cuarta pregunta que vendría siendo explique los elementos desarrollados en la metodología propuesta para cada trabajo. Entonces puedo decir que la respuesta es el diseño pues de la investigación que se hace en esta tesis está basado pues en una investigación documental donde se toma como punto de partida la normatividad colombiana y la jurisprudencia, y también los derechos humanos desde un contexto internacional, es decir, desde estas entidades internacionales como son la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El nivel de investigación es un nivel comprensivo, básicamente porque busca dar a entender al lector el por qué y en qué condiciones se da este problema. En una investigación esta investigación, perdón, es una investigación netamente cualitativa, en donde se argumentan los documentos y la normatividad encontrada desde un enfoque analítico descriptivo. ¿Esto qué quiere decir? Que las fuentes de recolección de datos principales son unos documentos, son documentales y es normativa. Y la quinta y última pregunta vendrá siendo comparar esos objetivos y estos resultados presentados y explicar cuáles son los aportes que realiza desde el tema investigado. Entonces, recordemos que nuestro objetivo principal o general es establecer cuáles son esos criterios de aplicación y valoración del uso excesivo de la fuerza, del abuso de autoridad y del uso de las armas por parte del Estado, de acuerdo pues con la normatividad colombiana vigente y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir de esto podemos decir que se ha reafirmado que ha habido abuso de autoridad por parte de los agentes del Estado y a su vez pues se ha logrado que los altos mandos estén prestos y diligentes para denunciar, para castigar, por decir así, o sancionar a los responsables, siempre y cuando estos sean denunciados pues, por la población civil o por esos organismos internacionales de derechos humanos, como son las Naciones Unidas o también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y también se ha reafirmado que quienes están legitimados para usar la fuerza y en qué momentos las van a usar para evitar un daño antijurídico en la prestación del servicio. La segunda tesis, correspondiente al maltrato infantil en la ciudad de Pereira en los años 2008 y 2009. Cabe resaltar que son las mismas preguntas, pero yo las voy a ir recordando a medida que las voy respondiendo. La primera pregunta es, explique pues la relación que existe entre el título del trabajo, el objetivo general del trabajo y los elementos del problema. Bueno, tenemos que la relación existente entre estos tres componentes del proyecto de investigación son o es dejar al descubierto a partir pues, de una investigación profunda realizada en la población de forma cuantitativa, es decir, de forma estadística, con el maltrato infantil pues, en la capital de Risaralda, en un tiempo específico, que en este caso sería en los años 2008 y 2009. Determinar pues las causas de este problema del menor y de la misma forma enseñar a la comunidad las formas de pedir al Estado el restablecimiento de los derechos de los niños y de las niñas que han sido vulnerados o violentados, ilustrando pues también las instituciones legitimadas para dar respuesta inmediata a estas solicitudes, que son muy importantes para la sociedad. Y estas entidades podrían ser pues la Policía de Infancia y Adolescencia, las comisarías de familia, el ICBF, entre otras. Como segunda pregunta, pues tenemos describir cuáles son los elementos o componentes del problema que proponen los autores o los autores de la tesis.
De forma general, plantean el problema enmarcando pues en primer lugar a quién se va a dirigir la investigación y también haciendo una descripción de la situación que presentan los niños de la población de Pereira Risaralda, donde son violentados por los mayores y pues se pretende hacer caer en cuenta a la ciudadanía que los que cometen estos actos atroces pues merecen ser penados o sancionados pues por la ley colombiana, que de hecho eso está contemplado pues como uno de los delitos o las causales para que una persona sea sancionada. Luego se hace una definición de los signos y los síntomas y causas de este problema. ¿Y cómo hacen esto? Definen pues las diversas problemáticas que son generadoras del problema. Entre estas problemáticas tenemos el desconocimiento de la verdadera proporción de dicha problemática, las raíces culturales profundas, la diversidad de opiniones en cuanto a la definición y la clasificación. Pero algo mucho más relevante que describe es cuáles son esas señales que pueden alertar a la comunidad que el niño está siendo violentado. Situaciones como las continuas faltas a la escuela, cuando no suele ir aseado e intenta llamar pues la atención y en algunos casos extremos pues la muerte y el suicidio. Luego, pues hace una explicación de cuáles son las afectaciones que puede tener el niño en caso de ser víctima de violencia. No solamente ocurren daños físicos visibles, sino también baja autoestima, depresión, un abandono emocional, angustia, sufren un retraso de conocimiento, lo que supone pues un bajo rendimiento en la escuela. Pueden ocurrir enfermedades, embarazos a temprana edad y también nos dice quiénes pueden darse cuenta pues rápidamente de estos comportamientos. En este caso podrían ser los pediatras, que son los que se pueden dar cuenta de la salud física de los niños, los psicólogos y los trabajadores sociales. Y por último hace una formulación del problema que vendría siendo cuáles son esos problemas que se destacan en el maltrato infantil en la ciudad de Pereira. Como tercera pregunta, tenemos la correspondiente a explicar el orden secuencial propuesto en los objetivos. En esta tesis, pues lo que determina el orden secuencial es la forma como se pretende realizar la investigación. En este caso, primero identificar los problemas que más se destacan en el maltrato infantil en Pereira entre el año 2008 y 2009. De esto se desprenden pues los objetivos específicos en los cuales se va a conocer, a establecer y a dar a conocer. Pero ¿qué es lo que se va a conocer? Pues las causas del maltrato infantil en la ciudad de Pereira. ¿Qué es lo que se va a establecer? Pues un procedimiento legal que la persona o cualquier miembro de la comunidad debe seguir en caso de tener un caso de violencia en este tiempo. Y pues lo último que se va a dar a conocer son esas instituciones que están capacitadas o en las que se puede empezar una acción legal para el reconocimiento de los derechos de los niños. La cuarta pregunta es explicar esos elementos desarrollados en la metodología propuesta en cada trabajo. Pues sobra decir que es un tipo de investigación descriptiva, toda vez que pues, está basado en documentos publicados por varios autores y además complementado en una normatividad jurídica que está vigente, a partir de los cuales pues, los investigadores van a recolectar la información o los datos y pues, posteriormente la van a analizar minuciosamente para obtener unos resultados. Pues a fin de extraer unas generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento, el método de investigación, es analítico y es sintético. Usan unas técnicas para recolectar datos como la encuesta y el instrumento, en este caso venía siendo unos cuestionarios que se le hace a la población de Pereira, dando como resultado pues unas gráficas para analizar. Como quinta pregunta, tenemos comparar esos objetivos y los resultados presentados y explicar cuáles son los aportes que realiza desde el tema investigado. Pues teniendo en cuenta que nuestro principal objetivo es identificar esos problemas que destacan el maltrato infantil en Pereira dentro de los años 2008 y 2009, podemos decir que se cumplió a cabalidad pues el objetivo, de manera que se pudo observar que la mayoría de los niños o generalmente son violentados por miembros cercanos a su familia, ya sean los hermanos o los padres. Pero no descartan que
que otros miembros externos de su familia, como los docentes en su colegio, los amigos más cercanos que le hacen bullying o las niñeras, puedan violentar también a los niños. Y también esta investigación nos permite dejar al descubierto que los niños que son maltratados suelen crecer en su personalidad un complejo, y que la primera etapa de socialización que el niño vive en el núcleo familiar es muy importante para su futura relación en la sociedad. Esto nos lleva a concluir que los padres son los primeros que deben proteger y dar una crianza amorosa a sus hijos. La tercera tesis, correspondiente al matrimonio entre parejas del mismo sexo y otros derechos en Colombia a partir de la Constitución Política de 1991, bueno, la primera pregunta, que es explicar la relación que existe entre el título del trabajo, el objetivo general del trabajo y los elementos del problema. Entonces, la respuesta es la siguiente. Atendiendo a que este ha sido uno de los temas más controversiales en nuestro país, pues por las diferencias ideológicas, religiosas, políticas y culturales que maneja cada ciudadano, y que estas personas de la comunidad LGTBI desde hace muchos años han estado en constantes luchas por el reconocimiento de muchos derechos que desde que nacen han tenido, pero pues al revelar su condición sexual les ha sido vulnerado pues por los estigmas que poseemos o que posee la sociedad y el ser humano. Y entonces la relación que existe entre el título del trabajo, el objetivo general del trabajo y los elementos del problema, pues es buscar o descubrir cuáles son esas razones o argumentos jurídicos que le permiten a las parejas del mismo sexo pues reclamar el matrimonio a la luz pues de la ley civil, con las mismas condiciones que el matrimonio heterosexual, dado que en este país pues se le ha negado esa capacidad o esa ventaja de organizarse como un núcleo familiar, teniendo en cuenta pues que la Constitución Política del 91 de 1991 les reconoce sus derechos como ciudadanos colombianos y como personas naturales. La segunda pregunta, que hace referencia a describir cuáles son los elementos o componentes del problema que proponen pues los autores de esta tesis. Entre estos elementos del problema para esta tesis encontramos, por ejemplo, el primero es un planteamiento del problema, pues en donde se habla de un panorama general respecto de las parejas del mismo sexo y cuál ha sido su lucha a lo largo de los años, pues por el reconocimiento de ciertos derechos que ellos ya tienen, pues a pesar de que ha sido un tema de gran controversia en Colombia y en el mundo. Luego se hace una introducción conceptual del problema, buscando pues apoyarse en la Constitución de 1991 y también en el derecho de familia, pues partiendo de la necesidad de que las personas homosexuales se vieron pues obligadas o abocadas a obtener su derecho a conformar una familia pues con una protección legal por parte del Estado. No logrando esto, pues la investigación se enfoca por último en un planteamiento de una pregunta-problema, que vendría siendo cuáles son las razones jurídicas que impulsan pues a la comunidad LGTBI, que son las lesbianas, los gays, los bisexuales y los transgéneros, para exigir al Estado el reconocimiento del matrimonio entre parejas del mismo sexo en Colombia. La tercera pregunta, que corresponde pues a explicar ese orden secuencial propuesto en los objetivos, pues la respuesta es la siguiente, que el orden secuencial de estos objetivos en esta tesis demarca una parte muy importante para obtener los resultados de la investigación, y pues se da de la siguiente forma. Empieza pues con determinar esas razones jurídicas que motivan a las parejas del mismo sexo a reclamar el derecho a tener pues un matrimonio o a unirse. Esto pues engloba toda investigación, pues lo que sigue en la investigación depende de estos y son describir, pero ¿describir qué? El contexto histórico del concepto de homosexualidad, por qué su rechazo y luego sí adentrarse en reconocer esas ventajas que ellos proponen para este nuevo modelo familiar, que proponen pues para
para que sea una nueva modalidad en Colombia. Y posteriormente identificar pues la argumentación por la cual la Corte en las jurisprudencias y el Congreso de la República en sus proyectos de ley que ellos han presentado pues no han aceptado este modelo para posteriormente pues buscar plantear una posible solución. La cuarta pregunta vendría siendo explicar esos elementos desarrollados en la metodología propuesta de este trabajo. Entonces, para resolver este problema, la metodología que se utilizó fue el método deductivo de análisis y de síntesis, pues específicamente sobre la privación de los derechos fundamentales a los homosexuales. Pues al negárseles la posibilidad de contraer nupcias, se les está violando un derecho que ellos tienen. Asimismo, se consultan libros, revistas, publicaciones de tratadistas y de autores pues reconocidos que han investigado acerca del tema, siendo esta pues una investigación totalmente documental y descriptiva. Y la quinta y última pregunta, que vendrá siendo comparar esos objetivos de los que hablamos anteriormente y los resultados presentados en la investigación y explicar pues cuáles son esos aportes que realizan estos autores a partir del tema que están investigando. Entonces, recordando un poco pues nuestro objetivo general, que es determinar cuáles son esas razones jurídicas que conllevan a los movimientos de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, en general la comunidad LGBT en Colombia, para exigir al Estado el reconocimiento del matrimonio entre parejas del mismo sexo con los mismos derechos que la ley civil pues, le otorga al matrimonio heterosexual. Y se puede decir que a pesar de que no se pudo plantear una solución, se determinó, sin embargo, que a pesar de que el ordenamiento jurídico está creado a partir de situaciones que son dadas en la sociedad y que esta es una de ellas, pues no se trata en estos casos de respetar la diferencia, sino de una aspiración a conseguir la igualdad de trato ante el ordenamiento jurídico, sea quienes sean los componentes de la pareja. Y también que al principio, pues la homosexualidad se había terminado pues como una enfermedad mental, pero luego de muchas investigaciones se puede dejar al descubierto que eso no era así, sino que era una variante pues de la orientación sexual que podía escoger tener la persona o el ser humano. También dando entonces una connotación diferente a la normatividad pues vigente que exige o exigía que exigía el reconocimiento pues de los derechos y los deberes de las personas homosexuales. Y por último, se establece en Colombia, no existe una legislación que regule y acepte el matrimonio del mismo sexo, pero a pesar de los intentos que han realizado estos en varios proyectos de leyes que han pues presentado, no han podido pues lograr que se reconozca este derecho, dado pues que la Iglesia Católica Colombiana tiene un gran poder de convencimiento o mucha influencia sobre el ser humano. Y esto nos deja al descubierto de que las personas no lo aceptan porque lo consideran pues como una conducta antitética o amoral o homosexual. Entonces, por esta razón no se pudo dar el resultado esperado en esta tesis. Créditos pues a los autores de las tesis, en este caso de la primera tesis, que es uso excesivo de la fuerza por parte del Estado, fue publicada en el año 2018 por la Universidad Libre de Colombia, Seccional Pereira, y pues los autores son Mateo Zuluaga Robledo, Cristian Camilo Colorado Bedoya y Juan Pablo Arteaga Muñoz. La segunda tesis, que lleva por nombre Maltrato Infantil en la ciudad de Pereira entre los años 2008 y 2009, fue publicada en el año 2014 por la Universidad Libre también, Seccional Pereira, y la autora es Martelena Restrepo Zuluaga. Y la última tesis lleva por nombre El matrimonio entre parejas del mismo sexo y otros derechos en Colombia a partir de la Constitución Política de 1991. Fue publicada en el año 2014 por la Universidad Libre de Colombia, Seccional Pereira,
y pues los autores son Diógenes Bisbal Ricaurte y Ercilia González Moreno. Muchas gracias por su atención.